Eso a grabar. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de lo que vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un ejercicio, pues, de un modo sencillo, pero que obviamente apliquemos el tema de los vectores y que obviamente nos funcione, pues, como todo como el ejercicio puntualmente hablando. Un segundito, por favor. Les comparto pantalla. Listo. Entonces, ¿cuál es la idea de pronto? La idea es aplicar lo que hemos visto de vectores y pues obviamente vámonos con el tema de vectores en datos para que por lo menos ya de esa forma pues sigamos reparando pues como el ejercicio. ¿Cuál es el contexto? Entonces el contexto del hecho es el siguiente. Realizar un programa que permita realizar las siguientes operaciones. Entonces, vamos a empezar primero con la opción 1, registrar empleados, por ejemplo. La opción 2, que lo de aquí, vincular salario empleados a través de horas trabajadas y valor hora. Ya les voy a explicar en sí qué va a ser esa parte. 3, consultar registros agregados. Listo. Eso pues como por ese lado. Y por último, vamos a la cuarta opción que sea salir del programa. En este caso serían solamente 4 opciones. Todavía no vamos a implementar sus menús. Entonces, por ese lado, pues vamos a dejarlo así. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que tengamos, entonces ya les voy a pintar acá rápidamente. Acá. La idea, por ejemplo, es la siguiente. Vamos a registrar un empleado, el nombre. ¿Listo? El nombre. Bueno, este me fue más o menos. Bueno, ahí les voy a hacer algo mejor acá. Vamos a hacer entonces. Si están viendo esta pantalla. Vamos a hacerlo aquí entonces. Entonces, miren, vamos a tener entonces en cuenta el nombre del empleado. ¿Listo? O sea que esa información la vamos a recibir. Y vamos a recibir, por ejemplo, la cédula de empleado. ¿Listo? Eso es lo que digamos que en el primer punto vamos a capturar del empleado en ese caso. El dato único que no se va a repetir de la persona es que es la cédula, ¿cierto? Tenemos en cuenta que la cédula es un dato que no se repite, es un dato único y es importante tener eso muy en cuenta porque pues es la forma en cómo podemos diferenciar un registro con respecto de otro, ¿cierto? Eso pues como si queremos hacerlo con la cédula. Cuando el usuario registre esa información, pues sería para la opción 1, ¿listo? O sea que aquí esto aplica para la opción 1 en este caso. Si va a realizar, por ejemplo, la opción 2, entonces, ¿cuál es la intención de este punto? De este punto, digámoslo así, la idea es preguntar, ¿cierto? Preguntar la cédula, ¿cierto? Si existe la cédula, entonces se solicita horas trabajadas, en este caso, horas trabajadas y el valor de la hora. Listo. ¿Qué se hace después de eso? Se genera otro vector para vincular las horas, perdón, el salario calculado, ¿cierto? Con la cédula que previamente se haya consultado, ¿cierto?
Entonces, si la cédula existe, pues hacemos todo este proceso, que es la parte lógica del cálculo, y posterior, pues hacemos la vinculación de esa cédula con ese salario que calcula en ese caso, ¿cierto? Y si no, pues no, simplemente lo que va a hacer es preguntar que si desea buscar otra cédula, ¿cierto? Eso por ese lado, pues. Y ya como una tercera opción, según lo que hemos hablado acá, decía que consultar registros agregados. Entonces la opción 3 simplemente, ¿qué va a hacer? Me va a permitir listar los empleados registrados con el salario aplicado. ¿Listo? Es importante que si el empleado pues no tiene, pues si el empleado no tiene salario, pues pues lo va a mostrar, pero no vamos a hacer esa información, ¿cierto? Que solamente vamos a mostrar la información que sí exista en ese momento. ¿Listo? Vamos a ver si nos da, pues, porque como no le hemos aplicado, vamos a tratar de hacerlo pues como un poco dinámico. Sería la opción 3, ¿cierto? Y ya la opción 4, que sería pues salir del programa, ¿cierto? Eso sería pues como el detalle ya, digamos así, como el ejercicio, que pues es el objetivo pues que vamos a tratar de realizar como hoy, ¿cierto? Entonces, esto obviamente se va a pintar en una tablita, ¿sí? Pues más o menos quedaría, bueno, que no lo vamos a hacer así porque quedaría muy complicado por los espacios de los textos. Entonces lo vamos a hacer como lo hicimos el jueves, que es información, digamos, que se va listando por registros, de acuerdo a los datos que tengamos registrados en los vectores. No sé si ahí de pronto hayan inquietudes, dudas, si tienen como claro cuál es el objetivo, hacia dónde vamos con el ejercicio, muchachos. Sí, por ahora voy entendiendo bien, pues, por mi parte. Sí, profe, sí, es entendible. Bueno, la idea es, sí, les pregunto porque realmente es importante que sí se tenga claridad de lo que se va a hacer, ¿cierto? Porque si no se entiende, pues cuando ya se empieza a desarrollar, pues difícilmente usted va a saber por qué se crea un vector, por qué lo otro, ¿cierto? Entonces, si es la idea, pues como que quede claro y que se entienda. Entonces, vamos a empezar. Entonces, muchachos, ustedes lo del menú, pues yo obviamente lo explico, pero digamos que no va a ser al detalle como lo hemos hecho en tiempo pasado, pues porque ya, digamos, ya hay una práctica de los menús, ¿cierto? Entonces, la idea es que obviamente se repasen los videos y todo, pues obviamente acá lo explico, pero ya un poquito más rápido, ¿cierto? En ese caso. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, y siempre lo he mencionado, son el tema de las variables, ¿cierto? Entonces, recordemos que hay diferentes tipos de datos. Hay variables tipo texto, hay variables tipo numérico, entero, real, hay lógicas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, de entrada, yo ya sé que acá hay un menú, ¿sí o no? Entonces, yo sé que este menú siempre que la hemos trabajado, siempre lo hemos llamado como opción, menú principal, ¿cierto? Mire que es como la misma, porque uno ya lo identifica como más fácil y de esa manera. Esta variable como texto, ¿cierto? Porque pues hemos ya hablado de eso, que si el usuario va a intentar colocar un dato numérico, cuando yo tengo un numérico no hay problema, pero si mi variable es numérica y el usuario coloca un texto, el programa no lo va a poder controlar y se daña de una, entonces ya para el usuario va a ser una mala experiencia. En cambio, si yo este, tengo este tipo de texto, pues es más controlable porque pues el usuario puede colocar cualquier tipo de información y pues no va a pasar nada, ¿cierto? Lo único que va a hacer es que se activará la opción de otro modo, que es cuando no escoge ni la 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4, entonces el de otro modo actúa en ese caso. Entonces con eso yo prevengo que se me dañe mi programación, ¿no? Así como a grandes rasgos, por lo menos con la parte del menú. También tengo en cuenta que hay unos datos de entrada. Por ejemplo, registrar empleados. Hablamos, si los tenemos en cuenta, aquí lo mencionamos. Si estoy compartiendo, sí. Acá lo mencionamos y dijimos que vamos a tener en cuenta el nombre del empleado, la cédula, eh, las horas trabajadas, valor de la hora, el salario, ¿cierto? Miren que esos son como los datos que básicamente son los que vamos a contemplar en el programa.
Por eso es importante siempre tener el detalle. O sea que a ustedes no le digan en el ejercicio, pero entonces le tienen que explicar realmente cuál es el detalle de, digamos, digamos, del enunciado, porque pues si no lo menciona el enunciado, se lo tienen que decir, pues para que ustedes tengan contexto, ¿cierto? Entonces, eso por ese lado. ¿Qué sucede entonces? Pues vamos a decirle que vamos a requerir la cédula, lo vamos a tener como numérico, pues que lo pongan numérico en ese caso. Listo, por ese lado, pues que sea numérico. Adicional, necesitamos las horas trabajadas y el valor de la hora, ¿cierto? Entonces, horas trabajadas y valor hora. ¿Listo? Y por último, un salario, ¿cierto? Un salario. Esto como numérico. ¿Sí o no? Adicional, necesitamos para el tema del empleado, el nombre del empleado. Entonces, pues yo voy a aprovechar que como este es texto, la de aquí arriba, pues voy a aprovechar, agregarle aquí nombre empleado, ¿cierto? Ojo que aquí yo las barreras las quedo así, tengo que tener en cuenta que así tengo que usarlas, ¿sí o no? Entonces, esas por el momento, ¿listo? Esas por el momento. Sabemos que hay que hacer un menú, pero pues por el momento son las que identificamos como a simple vista. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Pues que vamos a... Nada, que los vectores, todavía no hablemos de vectores, ¿listo? Entonces, vamos a hacer la medida que vamos avanzando, pues lo vamos agregando, ¿cierto? Entonces, lo primero acá es empezar a mostrar, pues, como siquiera un título, menú principal, en este caso. Sí. Entonces, acá, menú principal, dejo un espacio y acá le voy a colocar aquí uno. Voy a hacer las mismas opciones que están, pues, arriba, pero algunas resumidas. Por ejemplo, registro de empleados, en ese caso. Voy a colocar aquí una opción 2 que diga salario empleado. Listo, o sea que ese sería pues el proceso para calcular el salario de empleado. Listo, y acá la 3, que sería en este caso consulta de registros guardados, por ejemplo. Y a la opción, perdón, y la opción 4, que podríamos decirle acá, salir. Listo. Esto, ¿dónde lo vamos a leer? Pues ya tenemos una variable, ¿cierto? Que sería ¿cuál? Opción, menú principal, ¿cierto? Entonces, uso esa variable. O sea, esa porque la identificamos así, digamos, como datos iniciales, ¿cierto? O sea, eso es lo que identificamos al principio y al momento de empezar, pues, como el ejercicio, ¿sí o no? Entonces, importante, pues, pues, saber por qué salió esa variable, ¿sí o no? Por ese lado. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Acá, pues, ya sabemos que como vamos a leer esas opciones, pues tenemos que jugar con el según, ¿cierto? Recordemos que ya lo habíamos hablado, no usamos los condicionales cuando son opciones que sabemos que son cerradas. O sea, aquí la opción es o es uno o es eso, ¿cierto? Pero no debería ser otra cosa diferente. Cuando usamos los condicionales, recordemos, cuando hay temas de rangos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como son un dato muy amplio, no tenemos un control fácil de ello, entonces lo tenemos que controlar a partir de los condicionales. Pero acá el rango es muy corto, entonces sí lo podemos controlar con los según, ¿cierto? Entonces, por eso es como la idea de traerlo según, porque esa es la implementación más adecuada para ese tipo de implementación. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, buenas noches, Daniel. Teniendo en cuenta eso, entonces acá le voy a decir, opción menú principal, ¿cierto? A hacer. Ya me queda el fin según. Esto pues va al final, ¿cierto? Porque como ese es el menú principal, yo por ejemplo acostumbro a dar un espacio aquí porque yo ya sé que aquí ya está el fin según y aquí lo marco ya, ¿cierto? Entonces ahora sí le voy a decir, cuando sea la opción 1, entonces esta va a ser ¿qué? Opción para registro de empleados. ¿Listo? O sea, una vez le vamos colocando la identidad pues, de cada uno, pues para que usted no se vaya de pronto a confundir. Y así es más fácil de pronto, cuando usted ya tenga eso más amplio, tenga más líneas de código, pero no se ya se encuentre con
con esas banderas, pues con esas especificaciones en cada una de las opciones y para usted le sea más fácil identificar pues en dónde va pues dónde va cada opción o qué debe hacer en cada proceso, ¿cierto? Entonces, eso sería la opción 1. La opción 2 sería acá en este caso, ¿qué? Decimos acá, opción, calcular salario empleado. La 3, podríamos decirle acá, opción de consulta de registros guardados, ¿cierto? Y la 4, perdón, la 4, entonces, opción para salir del programa, ¿listo? Y lo voy a colocar, y como yo no sé que de pronto el usuario quiere añadir el programa, acá le pongo de otro modo, y acá le digo, perdón, acá le digo, en caso de que no se seleccione alguna opción anterior. ¿Listo? Ya las marqué. Eso es una ayuda muy grande. Yo creo que más de uno le ha servido como etiquetar cada una de esas, porque cuando usted ya tiene más de 200 líneas, esa vaina devuelve uno loco buscando qué opción va, qué lleva, dónde lo pone. Entonces, siempre eso. Y eso es primero garantizar la navegación. Ahora, porque es una opción específica y usted cada opción que entre, ya él tiene el programa activo, ¿cierto? ¿Dónde se complica? Cuando hay un submenú, que ahí sí ya tiene que tener en cuenta que ahí hay un menú, hay otro menú dentro de una opción del menú y luego ya está la operación, ¿cierto? Entonces, es eso. De la opción 1, ¿qué me dicen? Debe registrar empleado. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no sabemos cuántos empleados son, ¿cierto? Entonces, cuando no sabemos qué cantidad de datos van a diligenciar digamos, para el programa, entonces yo les decía a ustedes que uno que en ese caso crea un vector de muchas posiciones. ¿Ya qué podemos hacer acá? Nosotros podemos llegar aquí y decirle a definir, perdón, aquí Dimensión. mismo aprovechando que tenemos esta de textos, que es la de nombre de empleado, entonces podemos decir acá, por ejemplo, dimensión, ¿cierto? Nombre empleado, y en este caso, por ejemplo, uno recomendaría, pues es muy exorbitante, pero es mejor que le sobre, no que le falte, colocar un vector demasiadamente amplio, ¿cierto? ¿Para qué? Pues el usuario empieza a licenciar mucha información, porque no pase nada, ¿sí o no? Entonces, voy a colocarle aquí vector, ¿cierto? Para que sea más como diciente. Y esta me lo guardo acá, pues lo reemplazo para que sea, pues, que ese es el vector de nombre. Adicional, como dijimos acá en el enunciado ahorita, dijimos que íbamos a guardar el nombre del empleado y la cédula. Entonces, en ese orden de ideas, lo que vamos a hacer aquí es crear otro vector, ¿cierto? Que de hecho lo que tenemos aquí como variable, pero vamos a decirle que esto es vector, perdón, vector cédula. ¿Listo? Entonces, en ese caso también podríamos intentar hacer lo mismo para evitar que de pronto se nos vaya a estallar el programa y no genere pues como resultado esperado. Entonces, le decimos vector, yo le coloco siempre un valor muy gigante, es 1.000.000, por ejemplo, de datos, pues ¿qué quieren es 1.000.000? Tiene que ser una máquina, pues una cosa así como, digamos, automática, ¿cierto? Entonces ya tendríamos como los vectores que guardaríamos los datos. Recordemos que cuando vamos a utilizar vectores de n posiciones, muchachos, a ustedes les toca buscar la forma de saber cuántos registros realmente se diligenciaron, ¿sí? Eso es vital porque, pues, cuando nos dicen que son, por ejemplo, 100 posiciones, 10 posiciones, usted ya sabe el límite y no tiene que hacer esa previa consulta o proceso de saber cuántos datos, pues, van a registrar. Pues ya saben, pero cuando a usted le dicen o le definen, por ejemplo, que van a hacer N posiciones, a usted le toca, y eso sí, switch S, a usted le toca de alguna forma contar esos registros. ¿Listo? Entonces es importante tener eso como muy en cuenta, muchachos. ¿Ves?
como ya llegué a la primera opción, yo le voy a decir, por ejemplo, acá, mm, para optimizar esto, pues yo podría inclusive por acá colocar limpiar pantalla, por ejemplo. Ah, bueno, el de ahí no me la deja usar. Tengo que usarla dentro de las opciones. La voy a cambiar acá, la voy a colocar aquí adentro. Bueno, pues que me limpie la pantalla, ¿cierto? Y aquí le voy a decir, por ejemplo, escribir. Acá le voy a decir opción, ¿cierto? Para indicar qué opción escogió. Entonces aquí le voy a copiar y pegar este mismo, ¿sí o no? Para que le quede pues como el proceso, o sea, donde está switchado esa persona. Entonces, opción tan, tan, tan. Y acá le voy a dar un espacio. Y acá le voy a colocar una breve descripción. Ingresan los empleados de la empresa. Entonces ya dejo un espacio por acá, por ejemplo, y por acá entonces le voy a decir, bueno, entonces ahí ya se supone debería empezar, ¿cierto? Como no sabemos cuántos registros son, ¿sí o no? No sabemos cuántos registros son, la única forma de poder controlar ese cuántos que él vaya a ingresar es preguntándole siempre si desea agregar pues un registro, ¿cierto? ¿Qué pasa, muchachos? Como son N posiciones y la idea es buscar que él siga ingresando más información después de haber tenido ya información guardada, la idea aquí es jugar con los contadores. Entonces, ¿qué pasa? De entrada, como sabemos que tenemos que usar contadores, yo voy a definir por acá una variable, ya que lo voy a llamar contador 1, porque vamos a usar varios contadores. Entonces, contador 1, como vamos a usar varios contadores, yo necesito que la primera vez que él se vaya a procesar, contador 1 sea 0. Recuerden que cuando yo voy a hacer conteos o acumulaciones, yo necesito tener esa variable inicializada en 0. Si yo no la inicializo y la uso como un contador o un acumulador, PCIN se va a reventar porque me va a decir, venga, la variable está definida así, pero no está que inicializada. Por lo tanto, eso va a tender a fallar. Entonces, tengo que tener en cuenta que mi variable tiene que estar inicializada. Profe, ¿tiene que ser aquí arriba? Sí, y les voy a decir por qué. Resulta que si usted la deja aquí abajo, esa variable igual a 0 acá, cada vez que entre la opción, esa variable se va a poner en ¿qué? En 0. Entonces su vector se va a inicializar en 0. Ojo, importante esto, cada vez que él cargue el programa, la inicialización en 0 y ese valor se va a precargar con unos datos que el usuario va a estar previamente ingresando. Si el usuario ingresó primero sus tres empleados y él se sale de la opción, digamos, para vincular los salarios, yo tengo que tener en cuenta cuántos empleados registró previamente y tener ese conteo. Si él va a registrar otro valor, entonces yo tengo que consultar es en cuánto está el registro. O sea, continuar el registro de empleados. Ya no serían 3, ya sería el cuarto registro, ¿cierto? Entonces la idea es que tenga como ese dinamismo, ¿sí? Entonces ya se van a dar cuenta que pues dejarla aquí la primera vez es viable y es necesario realmente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos pues de alguna forma preguntar si el usuario inicialmente, digamos que el sistema, si procesa la primera vez que ingresa el registro del usuario. Por lo tanto, yo voy a crear por acá, eh, vamos a crear aquí una variable que diga, por ejemplo, respuesta, ¿cierto? Que esa sería la que validaríamos el usuario, desea agregar otro registro, pues un ejemplo. Lo cierto es que esa primera vez que el usuario diga que sí acepta el proceso, esa primera vez, yo la voy a definir acá, que la primera la respuesta sea igual a S. Bueno, S mayúscula. ¿Listo? Y luego, pues acá, para que él, pues, digamos así, pueda hacer el proceso previamente. eh, bueno, esto no lo deberíamos dejar acá realmente. Deberíamos dejarlo aquí adentro. Y cuando él entre, la respuesta es esa, entonces porque sí va a ser un ingreso, entonces la redefina. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo acá lo voy a decir, vea, mientras la respuesta del usuario sea igual a S mayúscula, hacer. ¿Listo? Entonces, siempre que el usuario vaya a decir que si desea
quiere agregar otro registro, entonces que la respuesta aquí, como estaba en ese, y aquí quedó en ese, entonces él va a agregar pues un registro. Entonces la primera vez siempre tenemos que forzarla que sea sí, que él va a agregar un registro, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, yo voy a incrementar digamos, el contador, porque va a ser el primer registro. Entonces aquí lo voy a colocar. Contador 1 es igual a contador 1 más 1. Ay, ¿cómo así, profe? Recordemos que el vector, la variable acá, contador 1 es igual a 0, ¿cierto? Por lo tanto, si yo tengo en cuenta que el igual, antes del igual, o sea, a la izquierda del igual, esto no es el valor, sigue siendo la variable contador 1, que es lo que está haciendo allí, que está esperando qué valor le van a redefinir, le van a renombrar, le van a entregar nuevo. Entonces lo esperas aquí. Aquí sí busca cuánto vale contador. Ah, sí, contador vale ¿qué? Vale 0. Ah, perfecto. 0 más 1, entonces contador va a valer ¿cuánto? 1. O sea, cuando él entre aquí es porque ya va a vincular una persona. Entonces yo la cuento de una vez. ¿Para qué? Para decirle acá, por ejemplo, escribir, y acá le digo, por ejemplo, registrar persona, registrar nombre de persona, número, ¿número quién? Contador 1. Hay más de registrar nombre de persona, número 1 en ese caso, ¿cierto? Y si ya hacemos el segundo ingreso, ya va a ser ¿qué? Registrar nombre de persona, número ¿qué? Número 2, ¿cierto? Entonces, ese contador es supremamente importante, porque con ese yo voy a controlar que cuando yo me salga para el menú principal y me regrese, ella me va a decir acá el siguiente registro, ¿sí? Entonces, hacemos la prueba para que se den cuenta cómo se comporta esto de chévere. Y ese me va a permitir dimensionar hasta cuánto va mi vector, ¿sí? Entonces, es importante tener eso muy en cuenta también. Entonces, es que me va a ayudar a dimensionar el vector. Entonces, él allí va a colocar el nombre, entonces yo lo voy a colocar, leer qué. Ah, bueno, entonces, como no tenemos digamos, el nombre, pues yo lo voy a agregar acá, nombre. Ya lo usé fue para vector, pero entonces lo voy a agregar ahí, nombre. Entonces aquí le voy a decir nombre, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Pues voy a agregar este, bueno, aquí sí tengo que tener en cuenta algo, muchachos, y es algo que no había quedado en cuenta, y eso sí puede afectar el programa. Este contador no puede ir acá todavía, porque recuerden que el vector no guarda en la posición 1 la primera vez, él guarda en la posición 0. Si yo lo dejo aquí, me va a guardar en la posición 1, porque incrementamos 1 acá. Entonces yo necesito es Bueno, que me guarde. no hay que hacer el primero, el para, pues en este caso. No, porque acuérdate que el para es cuando ya tú sabes los datos, cuántos datos son. Como acá no tenemos idea de cuántos datos va a colocar el usuario, pero tenemos que controlarlo con el mientras para preguntarle si desea agregar otro registro, otro registro, otro registro. Y a medida que diga que sí, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a incrementar este contador. Ahí ya me están dando, ahora sí, cuántos datos realmente son los que el usuario ingresó. Y ahí sí podemos usar el para después de que queramos mostrar la información, podemos usar el para en ese caso. Entonces ahí Ah, sí, sí, no sí, aquí, sí, verdad, ya me acuerdo. Sí, es que me enredé con el para. Yo me acuerdo que iba al para en alguna forma, pero no me acordaba. sí, sí, recuerden eso, que el para, recuerden esa, y eso fue una regla que hace mucho tiempo les explicaba. El para siempre se usa cuando ustedes ya saben o ya le tienen definido un límite de valores, ¿cierto? El mientras o el hacer mientras se usa más que todo cuando no tenemos identificado un límite de valores o de proceso. Entonces usted pues hace juego con el mientras, está haciendo que la preguntita al usuario, ¿desea hacer X proceso? ¿Sí o no? Si sí, entonces vaya otra vez, si entonces ¿qué hacer? Contar. Otra vez sí, cuéntelo. Otra vez sí, volví y cuéntelo. Porque así te vas a dar cuenta realmente cuántos datos el usuario pues va a procesar. Pero si te dice, no, hágame un vector de 5 posiciones, ya sabes que son cuántas veces que vas a recorrer el vector. Cinco, digamos, va a hacer el recorrido hasta 5, que ya se están definiendo el límite de valores que él pues, va a guardar en ese caso. Entonces, por eso yo no puedo colocar contador acá, porque si lo dejo ahí, pues la primera posición que él va a cubrir es ¿cuál? La posición 1. Ustedes saben que un vector no cubre la posición 1, sino que cubre la posición 0. Entonces ya les voy a mostrar cómo se cubriría allí.
Entonces acá nosotros teníamos el vector nombre empleado. ¿Yo qué voy a hacer para no complicarme la vida? Vea. Vamos a copiar todo esto mismo. Vea. No voy a copiar porque es que a veces uno escribe de pronto y se le va la mano por otro lado, entonces se va a descomplicar usted con eso. Pregunta el millón. ¿Qué índice entonces colocaría acá para que se almacene en la posición 0 de este vector? Entonces, ese índice me lo da ¿quién? Contador 1, que inició en ¿qué? En 0. ¿Sí? Como la primera vez él arranca en 0, entonces él aquí lo pone en 0. Ya después, ¿qué hacemos más adelante? Incrementamos al contador para que cuando él diga que sí, vuelva otra vez por acá y entonces ya llene ¿qué? Llene segunda posición, ¿cierto? En ese caso. Entonces ahí vamos a tener como esa posibilidad de ir como retroalimentando ese proceso. Entonces acá sería ¿quién? Contador 1 en ese caso. ¿Listo? Y eso va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a lo que el usuario me entregue en el nombre. ¿Sí o no? Adicional, no es solamente el nombre, sino que también yo voy a escribir, perdón, mira, aquí vamos a guardar la cédula, entonces ingresan la cédula del empleado. ¿Cierto? ¿Número qué? Entonces acá usamos, ya, pero aquí te va a dar 0. Entonces no se preocupe, ya le ponemos aquí ¿qué? Es 1. Y acá más 1. ¿Cierto? Para que me diga, por ejemplo, empleado número 1, empleado número 2 y sean coincidentes la información. Y acá voy a leer a quién. Entonces, como nosotros teníamos la de cédula y la convertimos a vector, aquí la voy a agregar. Acá le digo cédula, ¿sí o no? Aquí ya la agrego. Leer a quién, leer a cédula, ¿cierto? Entonces, hago lo mismo. Entonces, como al vector, bueno, aquí está, me lo copio completico, ¿sí o no? Como la idea es que eso sí, si eso vaya simultáneo al proceso aquí del vector, entonces aquí también vuelve y juega. Quito esto y uso a quién, uso a contador 1, ¿sí o no? Igual a quién, igual a cédula. ¿Listo? Y miren que ahí me va registrando cada uno de los registros de los usuarios, ¿sí o no? Entonces, ahí ya sí cuento. Cuando ya aquí me guarda en la posición 0, la primera vez me lo guarda en la posición 0, recuerden acá como inició el contador. Entonces yo ya qué hago acá, después de que lo haya agregado, ahora sí aseguro la otra posición por si la van a usar, la aseguro. ¿Listo? Ahí la aseguro. Entonces incremento a contador una posición para que ya tenga preparado la siguiente posición, o sea, la 2. Pues la posición 1, que sería la posición del vector, pero sería nuestro segundo registro, ¿cierto? Y ahora sí le voy a preguntar al usuario. Voy a dar aquí un espacio y le voy a decir al usuario, por ejemplo, desea registrar otro empleado. Entonces, vamos aquí a escribir, por ejemplo, S para confirmar. Y acá le podemos colocar, por ejemplo, N para, para no agregar registro. Un ejemplo, pues, no agregar registro en este caso. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues nosotros vamos a leer esa respuesta, ¿sí o no? Recuerden que como nosotros estamos esperando aquí que la respuesta sea mayúscula, yo me voy a asegurar por si de pronto me la colocan en minúscula, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Recordemos, tomamos la variable, ¿cierto? Le dimos igual la función mayúsculas y entre paréntesis la variable que pues queremos pasar a mayúscula. Profe, pero ¿usted por qué hizo esto así? Resulta que, y si recuerdan, esta variable al lado izquierdo del igual no tiene valor, es la misma variable. Al lado derecho ya sabemos que la respuesta es lo que el usuario coloque aquí, ¿cierto? En ese caso.
Entonces las respuestas vienen y viene acá. Él va a evaluar entonces si en efecto todavía, si él le dijo que sí, pues cuando le diga que sí, pues eh, él aquí ya guarda en la posición 1 porque previamente yo la había que incrementado, ¿cierto? Si lo vuelvo a hacer por segunda vez, ya haría la posición 1 el vector, ¿sí o no? Entonces ya viene acá, aquí también lo guarda en la posición 1 el vector, que sería nuestro segundo registro, y acá entonces va a incrementar otra vez a contador 1. Entonces, importante tener en cuenta ese pequeño detalle porque cuando nosotros vayamos a hacer el muestreo de los datos, hay que tener en cuenta que ahí estamos sumando 1. Entonces, ojo con ese detallito ahí. Listo. Entonces, por el momento ahí ya tendríamos como la primera parte. Vamos a ver cómo se comporta eso. Entonces, de registro de empleado, alteración 1. Dalo ahí. Ingresa a los empleados de la empresa. Vea un ingreso. Ingresa a los empleados. Ah, listo. Ingresa a los empleados de la empresa. Entonces, el nombre. Entonces, por ejemplo, Juana. No, el ingreso de la cédula del empleado número 1, entonces la colocar 1, 2, 3. Desea registrar otro empleado. Entonces vamos a mejorar aquí un poquitico. Cuando él diga que sí y regrese acá, lo que va a hacer aquí es que es una limpieza de pantalla. ¿Sí o no? Pues para que no se vea eso como tan empeñuscado ahí. Si lo queremos puede hacer de esta forma, ¿cierto? Entonces, eso es como una de las cosas allí a tener en cuenta. No sé si hasta el momento tienen alguna inquietud con eso que acabamos de hacer, muchachos. No, profe. Listo. Tienen dudas, me preguntan obviamente y lo repasamos allí. Entonces, miren que ahí yo ya garantizo mínimamente que ya capture los datos del empleado, o sea, este primer paso que tenemos acá en esta pizarra acá. Ya estamos almacenando esta información. Ya tenemos un contador que nos está identificando realmente cuántos datos en sí van a usar pues en estos registros. Y adicional, muchachos, ese contador nos va a permitir, por ejemplo, que sepamos si hay datos o no hay datos, ¿sí? Entonces, ojo que eso es lo bonito de la programación. ¿Qué vamos a hacer, muchachos? Yo me voy a anticipar para que ustedes se den cuenta. Noten que la posición Q3 dice opción de consulta de registros guardados, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo al momento de ingresar al programa voy a entrar a la opción 3 de una vez? ¿Qué creen que va a pasar? Pues si yo empiezo a colocar ahí lógica de los vectores, señora Cama se va a reventar. ¿Por qué? Porque yo no tengo vector lleno, ¿sí o no? Entonces yo tengo que garantizar de alguna forma que me valide previamente que esa opción 3, si yo no he llenado ningún vector, me dé un mensaje y me diga, no hay datos guardados. Entonces, que solamente le diga, por ejemplo, digamos, volver al menú principal, pues para que lo lance una vez a hacer pues le dé la muestra de opciones para que pueda vincular empleados. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros identificar esa parte allí? Es lo que podríamos hacer en ese caso. Es lo siguiente. Podríamos usar esta variable como una ayuda. Podríamos llegar aquí y decir, venga, antes de que él me pinte cualquier cosa, yo voy a preguntar, sí, con contador 1, ¿cierto? Es igual a 0, porque como aquí está 0 inicialmente, entonces yo voy a preguntar que si en efecto eso sigue siendo 0, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué voy a hacer acá? Voy a colocar aquí un mensajito, escribir, y le diga, no hay registros almacenados, ¿sí o no? No hay registros almacenados. Escribir, eh, ingresa, no, vuelve al menú principal para agregar
para agregar registros a través de la opción 1, ¿sí o no? Eso por ese lado. Listo, yo quito esta ventanita en la opción 1. Entonces yo le voy a decir acá, por ejemplo, escribir, voy a dar un espacio y escribir, voy a pintarle aquí, por ejemplo, vamos a darle 1, volver al menú principal. Y la 2, pongo primero que aquí lee la opción de salir, ¿sí o no? De una vez, pues si no quiere agregar nada, pues que salga, ¿cierto? Entonces aquí vamos a crear aquí algo que se llama leer decisión, ¿sí o no? Para saber qué es con el usuario. Entonces yo voy a copiarme esta variable que acabo de crear, la llevo para acá y le coloco que sería un tipo texto, ¿cierto? Entonces aquí como él espera la respuesta, aquí podemos hacer un ¿qué? Otro según. Miren que estamos dentro del sí, ¿cierto? Que es de esto. Y esta es cuando el usuario entró a la opción 3 sin haber registros. ¿Listo? Entonces estamos haciendo esa validación previa para saber que realmente pues, no hay registros y no va a ser ninguna consulta ahí en ese caso. Entonces, decisión, sí o no, hacer. Entonces, voy a separar un poquito este fin sí para que no lo vaya a confundir, ¿listo? Recuerden que todo esto es cuando el usuario diga que va a ver los registros sin haber registrado nada, ¿listo? Entonces, segunda edición 1, hacer. Entonces, si él escoge la 1, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? La idea es que él se devuelva. Ay, pero es que usted sabe que para devolverse, ¿quién me dice qué ciclo necesitamos para que él se pueda devolver hasta allá, hasta el menú? ¿Cuál sería ese ciclo que tendríamos? Mientras, El famoso podría ser un mientras. mientras. Exactamente, muy bien. Entonces, ¿yo qué hago? Pues voy a usar una variable, voy a definir una nueva variable por acá, que va a ser de tipo lógica, llamada, por ejemplo, menú. ¿Sí o no? Como en ese caso. Y la idea es que él se regrese hasta el menú principal porque pues es la otra que le estamos dando en ese momento. Entonces yo, pues previamente, antes de que él vaya al menú principal, yo le voy a decir que menú va a ser igual a qué? A verdadero. Y pues acá le digo, mientras, ¿sí o no? El menú sea igual a verdadero a hacer, ¿sí o no? Entonces, como estamos en toda la parte superior del programa, este fin mientras, por obvias razones, debería ir en dónde? Pues al final del fin, pues al final del fin según y antes del fin proceso, ¿sí o no? Porque como ese está cercano al fin proceso, mira que es el proceso como tal, está cercano al, entonces, ese ciclo se daría cerca de este. No, si digamos que después de según, porque según aquí está adelante, como él está adelante el mientras, es el primero que tiene que cerrar para después que cerrar el mientras, en ese caso. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta ese detallito allí. Entonces, como ya tengo esta definición, bueno, aquí le voy a colocar, por ejemplo, un limpiar pantalla, pues por si se regresa. Y esta misma asignación se le agrego aquí en la opción 3. O sea, que cuando le escoja la 1, antes, ¿sabe qué? Váyase al menú principal, ¿cierto? En ese caso. Y si escoge la 2, entonces, ¿qué va a pasar con ese menú principal? Que ya no va a ser Falso. verdadero, va a ser falso. Muy bien. Porque cuando él vaya y valide otra vez acá, se va a encontrar con que el menú ya no es verdadero, sino que es falso, entonces se sale de una, ¿cierto? Entonces, como esa parte. Y si escoge una opción que no es, pues acá le pintamos, por ejemplo, de otro modo. Entonces, si le dice que no escoge ni la 1 ni la 2, escoge otra cosa diferente, tenemos la opción como de repetir digamos, digamos, repetir decisión, ¿cierto? Por decirlo así, o sea, que repita esta parte de acá, para que en caso de que coja una cosa que no es,
pues que demuestre otra vez este señor y ya escoja una opción adecuada, ¿cierto? Y así no se nos va, pues como hasta ahí el programa, porque salga así sin que nosotros no controlemos ese tipo de cosas. Entonces podríamos llegar aquí y pues agregar acá, por ejemplo, una variable que diga opción repetir, ¿cierto? Que sea igual, por ejemplo, a, eh, vamos a decirle aquí verdadero la primera vez, porque la primera vez siempre debería ser verdadero. Entonces voy a copiar esta variable y lo coloco aquí cerca del menú. Recuerden que esa opción repetir es para repetir, pero el menú. El, bueno, vamos a dejar más diciente, porque de pronto sí se puede confundir. Opción repetir decisión, por ejemplo. ¿Sí o no? Que sea como más acertado lo que estamos haciendo acá. Aquí la cambio. Ahí sería repetir decisión. Ya está inicializada en cero. Y acá podemos decir, por ejemplo, un mientras esta variable sea igual a verdadero, ¿cierto? Va a ser. Entonces, si él aquí, digamos, coloca otra cosa, entonces, opción de repetir va a ser que va a entrar de otro modo y va a volver a repetir. O sea que hay que colocar esta variable, pues en verdadero para que él pueda entrar aquí nuevamente, ¿cierto? Este mientras, ¿dónde lo cerraríamos entonces? ¿Dónde lo llevaríamos este fin mientras? Entonces, tengamos en cuenta, aquí está el qué, el segundo. Y acá está el fin segundo. ¿Quién le sigue al segundo aquí antes de él? Está el mientras, o sea que el fin mientras iría donde aquí, ¿cierto? Que terminaría en ese caso después de que finalice el fin segundo. Muy importante los fluidos, muchachos, vean. Aquí hay un control de flujo que es un segundo. Entonces, si el antes es el mientras, primero se cierra el segundo, pues con el fin segundo. Y ahí sí se cierra que el mientras con el fin mientras. Miren que eso es un orden jerárquico, ¿cierto? Lo que usted hará de primero es lo último que se cierra. Lo que usted hará de segundo es lo primero que se tiene que cerrar, ¿cierto? Entonces, él allí me va a leer, ¿qué? Me va a leer todo el menú que tengo ahí pues preparado. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues él va a llegar acá, la primera vez entra, tan, va a ir valida. ¿Qué quiere hacer? ¿Va a volver al menú principal? ¿Va a salir o qué? Pues entonces, si yo agregué esta variable acá, yo tengo que garantizar que él no vaya a entrar acá con el a la 1, porque recuerden que él va a volver a validar esta parte acá. Entonces, pues, si yo no quiero que él vaya a entrar ahí, le digo acá que menú sea igual a verdadero para que él se vaya a dónde, pues acá arriba, ¿sí o no? En ese caso. Y pues si yo no le cambio aquí el valor de repetición de edición digamos, a un falso, entonces obviamente es que me va a estallar en ese caso. Entonces, acá le digo que aquí en ese caso va a ser que falso, ¿cierto? En ese caso. Entonces ya ahí, por ejemplo, ya podría yo garantizar que no va a entrar aquí. Listo. Recuerden que primero está ese fin mientras. Listo. Primero está ese fin mientras, entonces va a poder entrar aquí. Listo. Entonces ya aquí ya lo que podemos hacer es garantizar que no va a entrar. Y con el verdadero del menú, pues si ya este señor no entra, él se va para dónde? Pues para el flujo acá al principio, que sería el de acá. ¿Listo? Entonces ahí ya tendríamos como en cuenta eso. Lo mismo tengo que tener en cuenta esta opción para la 2, ¿sí o no? Porque pues la idea es que si él se va a salir, pues que salga ya el programa, ¿cierto? Pero lo importante es que en el de otro modo, ella no debería ser falso. ¿Debería ser qué? Pues verdadero. ¿Por qué? Porque cuando él venga aquí el fin mientras, ella volverá acá. Vení, opción repetición está verdadero. Ah, sí, sí, porque aquí la coloqué verdadero. Antes vuelvo a pintar el menú, ¿cierto? Entonces yo ya garantizo que realmente escoja una opción que correcta. Entonces aquí como me decía Alejandro, por ejemplo, que acá le he colocado un mensajito. Por ejemplo, acá que le diga opción incorrecta. Intenté de nuevo. Exactamente. Intente de nuevo. ¿Sí o no? Se lo va a mostrar y vamos a darle aquí un tiempito de, no sé, que espere unos 5 segundos. ¿Sí o no? Ya uno controla pues como cuántos tiempos desea que se espere. Si probamos esta parte ya, sí, o que cuando no tengamos registro, ¿cierto? Entonces vamos a ver si eso sí es verdad todo el cuento que les acabo de contar. Si yo entro a la opción 3, no tengo registro, bueno, me falta limpiar la pantalla, qué pena.
Vamos a darle aquí, desde ese señor, que limpie pantalla. ¿Listo? No importa la opción que ingrese, pues que limpie. Entonces, la opción 3. Y ahora sí, ya. No hay registros almacenados. Vuelve al menú principal para agregar, esto era que, a través de la opción 1. Bueno, aquí falta ampliarla aquí. Opción 1. Listo. Entonces, él no va a colocar nada, entonces le coloco cualquier cosa. Opción incorrecta, intente de nuevo. Espera 5 segundos y le volví a pintar el menucito aquí. No, quiero volver al menú principal. Entonces, como ya tenemos ya tenemos menú igual a verdadero, vea, le van al menú principal. ¿Sí o no? Bueno, ahora queremos llenar los empleados. Entonces, yo vengo acá, yo ya tengo aquí forma de registrar, por ejemplo, primera persona, con la cédula. Quiero agregar otro, si le pongo la S, él me va a permitir. Agrego aquí otro, pues un ejemplo, ¿cierto? Desde aquí. ¿Qué pasa, muchachos? Si yo le digo que no, pues se me sale porque no le he hecho la otra opción después de lo otro, ¿cierto? ¿Qué hacer? Se voy para la opción 3. ¿Qué va a pasar? Ya no se va a activar, ya no se me debería activar este. ¿Por qué? Porque ya hay registro, entiende lo que va a pasar. No me muestra nada. ¿Por qué? Porque pues él ya logró entrar aquí y vio que sí hay registro. Entonces, ¿qué pasa? Se sale porque no hay nada que me valide cuando sea lo contrario a cuando contador sea igual a 0. Entonces, como digamos que para tenga un flujo lo contrario, porque lo contrario es que sí hay registros, ¿qué voy a hacer? Pues aquí antes del fin sí, debo agregar algo que es el amigo del sí, el famoso, ¿sí no? Ya con el sí no, estoy garantizando que él me lea cuando ahora sí hayan registros. Pues como hay registros, ahora sí voy a mostrar esa información, ¿cierto? Entonces, yo lo que voy a hacer acá es una opción. Puede ser, por ejemplo, que me limpie pantalla y que me traiga esta parte por lo menos inicialmente. Entonces acá en el sí no, lo coloqué en el sí no. Recuerden que el sí no es que, caso de que el contador ya no sea igual a 0. Como no es igual a 0, porque si hay información, ella no se activará acá, pues se activaría aquí al sí no, que es lo contrario, ¿cierto? Entonces voy a quitar esta respuesta porque no la necesito. Y ese limpiar tampoco porque yo ya previamente estoy limpiando acá, si se acuerdan, vean, ya estoy limpiando. Entonces para cualquier caso, él me va a limpiar pantalla, entonces tengo que repetir esa parte, ¿sí o no? Entonces ya ahora aquí, ¿cómo podemos llamar a esta opción? Pues ya la tenemos por acá en esto, la etiquetica acá. Entonces opción, consulta de registros guardados, ¿cierto? Entonces acá vamos a colocarle un texto ya diferente. Mira los, perdón, mira los registros almacenados en el sistema. ¿Listo? Bueno, aquí hay un espacio. Lo podemos usar pues inclusive. Lo voy a dar un segundo espacio. Voy a colocar un segundo espacio. Y ahora sí, yo necesito mostrar los datos del empleado en ese caso. Listo. Entonces, ¿qué pasa? La idea es mostrar la cédula y el nombre pues que fueron previamente ingresados, ¿cierto? En ese caso. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues voy a hacer por aquí. Ahora sí, lo que decía ahorita Iswar. Bueno, pues podemos usar un para. Aquí sí lo podemos usar. ¿Por qué? Porque ya nosotros sabemos qué cantidad de registros hay. ¿Y cómo lo sabemos? Pues a través de quién? Del contador, que él aquí me está contando la cantidad de registros existentes. ¿Listo? Entonces, importante que acá entonces empecemos a decir para y igual a 0 hasta. Perdón. Hasta. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer, vamos a hacer, tengo un recorrido acá, aquí importante, miren. Cuando el usuario, Definido. eso vamos a definir. Vamos a agregar aquí ahí. Listo.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando, cuando el contador la primera vez que entra o inicia el programa, eh, digamos que en el sistema se va a precargar como un valor inicializado en cero. ¿Listo? Digamos que hasta ahí no hay lío. O sea, ese es el flujo normal porque con eso tenemos que contar los registros que se almacenan por el vector. ¿Listo? Entonces ahora, cuando él valida la primera vez digamos, el ingreso, él aquí almacenó ese registro en la posición cero, pero él me lo logra contar. O sea, aquí yo ya sé qué cantidad de valores tengo ya guardados, ¿cierto? Si lo hizo la primera vez, ya sé que tiene una posición almacenada. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros queremos hacer la lectura de ese vector, si yo tengo dos registros, aquí me va a aparecer dos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? El vector en sí se inicializa ¿en qué? Se inicializa en cero. O sea que para que yo sepa que tengo dos registros, tengo que ser desde cero hasta uno, ¿sí o no? Pero ojo que si el contador aquí vale 2, tengo que hacer una abogadita acá, que es importante que no se les vaya a olvidar nunca. Cuando aquí sea hasta qué, sería hasta contador. Si lo dejo así, yo tengo registros, él va a ir de cero hasta 2, pero no puede ser hasta 2, tiene que ser hasta uno, porque son dos registros. Entonces, ¿qué me falta para colocar aquí para que sí se cumpla? Uno. Un menos Ahí, uno. menos. ¿Sí o no? Sí. Porque siempre es el total de los valores que tengo guardados menos uno porque estoy iniciando aquí en cero el valor que la posición del índice. Entonces, siempre que aquí arranca en cero, tiene que ser ese contador que yo usé. Y ojo también como lo estoy agregando, miren, vean. Yo primero lo dejo en cero porque aquí arranca en cero, pues digamos, la lectura pues, del contador en ese caso. Y ya por acá, perdón, acá. Cuando él pase por acá, él me lo pone en la posición cero, pero aquí ya me lo incrementa. O sea que ya contador tiene una posición ocupada, que es una posición ocupada, que sería en ese caso que la posición cero. Si él dice que se agrega otro, entonces viene por acá y me va a agregar otro registro, entonces ya no sería la posición cero, sino que sería la posición uno. Pero para nosotros sería el segundo que registro en ese caso. Entonces, miren que sería, una cosa es la posición que está ocupando y otra es la cantidad de registros que yo tengo guardados. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿listo? Pero están muy vinculados, obviamente, ¿listo? Entonces, acá lo mismo, con paso 1 Sí. a hacer, ¿listo? Profe, Ajá. siento que ahí no hay necesidad de hacer con paso uno. No, de hecho, todo eso se puede quitar. No ya por la costumbre puede ser, Exacto. Porque pero eso es sí, como eso se puede cuando... omitir. Eso es más que todo como cuando usted necesita que, por ejemplo, hacerlo de dos en dos o algo así, Eso. Exactamente. Sí, ya cuando sea un flujo diferente, si hay un comportamiento pues distinto, sí se podría ya contemplar eso, pero eso es opcional. Realmente cuando sé que va en orden ascendente, uno en uno, pues eso sería opcional, ¿cierto? En ese caso. Entonces, hasta ahí yo ya tendría como ya posibilidad de recorrer mis valores. Lo que podemos hacer aquí simplemente es hacer como muestreo de esos registros, ¿cierto? Entonces aquí podemos decir, vea, Listo. eh, bueno, entonces aquí tengo el mensaje y aquí podemos mostrar la información. Entonces, escribir, por ejemplo, entonces podemos ir acá. Eh, por ejemplo, cédula, dos puntos, coma. Entonces acá, ¿a quién debería llamar entonces para traer los registros de las cédulas? Al vector de la cédula, Así vector es. cédula, eso. Con su índice, ¿quién? Y Así es. Y en paralelo, vamos a traernos el qué? El nombre asociado, eso ya es empleado, ¿cierto? sí, El nombre, un espacio allí, y acá sería que, vector nombre. ajá, empleado, con el subíndice I en ese caso, ¿cierto? Entonces yo ya podría tener los registros, y voy a dejar un espacio, pues por si viene otro registro, que me deje un espacio, ¿sí? Bueno, en ese caso, pues vacío, para que él siempre me esté como separando. Entonces, ahí yo ya traería los registros que tengo vinculados con esos empleados, ¿cierto? Entonces, importante que acá
pues como él está en esa opción, ¿qué le podríamos nosotros decir? Entonces, acá ella tendría como el para, ¿cierto? En ese caso. ¿Sí o no? En ese caso. Ahí. Entonces ya tendríamos esto. La lista de registro. Ahora, en ese caso, vamos a hacer aquí, sería decirle como qué opciones queremos que digamos, se puedan reflejar. Yo lo vería más optativo que se regrese al menú principal o de la opción de salir, como la de ahorita. Porque aquí no se hizo ninguna operación, aquí solamente estás consultando. No sé qué les parece, muchachos. O sea, no, lo que usted quiere decir es que no le hagamos la opción de repetir el proceso, sino simplemente la opción de regresar al menú. Sí, porque pues ya está, por eso ya lo está haciendo que la consulta, entonces no está haciendo más nada, Exacto. Ah, ¿cierto? Entonces sí. yo lo que voy a hacer es retomar como el que tenemos por acá. Por yo, todo esto, ¿ya? ¿Sí o Eso. no? Todo esto ¿hasta dónde? Bueno, hasta dónde seleccionaríamos? Si yo quiero retomar esto mismo, ¿hasta dónde lo seleccionaríamos? ¿Cómo, profe? ¿Cómo, profe? ¿Hasta dónde seleccionaríamos nosotros la información para replicarla en la opción que estamos trabajando, que es la tercera? ¿Hasta dónde? O sea, yo ya empecé desde acá, pero hasta dónde lo seleccionaría? Profe, pues, usted me está tratando de decir hasta dónde lo seleccionaría. Para Ajá, repetir eso, hasta el ajá. fin según. Ojo, ¿qué estoy seleccionando de segundo ahí? ¿Qué está seleccionando de según? Estoy seleccionando dos de El segundo, mientras. el mientras. Entonces debo escoger hasta el fin El mientras. fin mientras, eso. ¿Listo? Pero es que, bueno, sí, no, sí es verdad, sí, sí, sí. ¿Cierto? Ay, Porque él va a perdónese. repetir todo este mismo flujo. Sí, ¿Sí sí, o no? En profe, ese es verdad. caso. Lo Bueno, voy a copiar. usted ya definió el fin mientras el primero hasta al final del ejercicio para que leyera todo el menú principal, ¿cierto? Sí, ya, eso está por aquí, vean. Ya lo hicimos ahorita. Ah, listo. Ya Profe, debería ver. Ajá. profe, perdón, ¿por qué no veo como alineado ese fin mientras con el de decisión? Eh, Estoy este, viendo mal. de a- este de acá, perdón. Este de acá, porque no le hemos, ahora de controlar y démosle, creo que es acá. Ya, Sí, ahí. mira que ahí ya perdón, aquí ya lo alineó ya. Mira, Ah, mientras, con el fin mientras, según, con el fin según, ¿sí o no? Le voy a seleccionar lo que es desde acá arribita, pues tiene que ser con la variable arriba porque si no, me validaría esto, ¿cierto? Te lo llevaría hasta el fin mientras. Lo voy a copiar y lo voy a colocar aquí abajo, ¿sí o no? Entonces, básicamente me repetiría eso. Es más, aquí le voy a colocar un segundo espacio, ¿sí o no? Pues por si de pronto él hace lo mismo, ¿cierto? Vamos a probar si eso sí es verdad. Entonces lo ejecutamos. Ya estaba ejecutadito. Yo lo cierro mejor y lo ejecutamos. Entonces vamos a registrar información. Bueno, vamos a hacer el flujo como normal. El usuario dice que la opción 3 le dice no hay registro almacenado, vuelve al menú principal. Listo. La opción 1 se regresa, ¿cierto? Ahora, vamos a registrar empleados. ¿No? La opción 1, te la vamos a registrar a Juana. Vamos a registrar aquí al 1, 2 la cédula. Registrar otros, sí. Entonces, vuelvo otra vez. Voy a colocar aquí a Anacleto y vamos a colocar 3 4. ¿Listo? Es ahí, pues ya digamos que no quiero agregar más nada. Entonces digo que N, ese me saldría. Lo que pasa es que ahí es porque, pues, no creo que estamos validando todavía la N, pero ahorita lo verificamos. Voy para la 3 nuevamente. Ahora sí, mire que cambia. Entonces ya me dice, vea, mira los registros almacenados en el sistema. Entonces tengo la cédula 1 2 nombre de Juan, pues se me puede faltar la N, pues. Y cédula 3 4 con nombre de Anacleto. Entonces dice acá, ¿qué desea hacer? Bueno, no le enseñaron. Uno, volver al menú principal, dos, salir. Yo coloco cualquier cosa. Opción incorrecta. Tente de nuevo. Mire que él vuelve y le pinta acá el escenario.
Ah, la opción 3, pues puede engañar al sistema. Opción incorrecta. Lo deja ahí. ¿Listo? Exacto. Entonces, mire que allí ya. Entonces, no, yo quiero volver al menú principal. Vuelvo al menú principal. Entonces, miren que ya, de una forma sencilla, ya tenemos la opción 3 y la 1 también. ¿Cierto? Pero esto es como, todo obedece como que queremos validar que en efecto sí haya por lo menos como concordancia. Hombre, si no tengo registros, pues ¿para qué lo voy a poner a que haga otra cosa si no? Simplemente dígale que no hay registros y que es la opción que se pueda devolver, pues que se salga, ¿cierto? Esos son como los fluidos que uno puede como controlar allí en ese caso. Entonces, ahí ya tendríamos como parte, digamos así, de lo que pues sería el programa. Miren que no estamos usando la de decisión, que tal cosa, no, algo más sencillito, ¿verdad? Porque eso también depende y es mucho es importante. O sea, aquí es porque lo estamos usando de acuerdo a la opción que estamos en el momento trabajando, ¿cierto? Si obviamente la opción no tuviera solo consulta, sino que tuviera cosas de interacción, sí deberíamos de pintar un menú donde le pregunte si desea repetir el proceso, ir al menú principal o si desea salir, ¿cierto? Porque ahí sí hay la posibilidad de que él repita su proceso, ¿sí o no? Entonces, ahí sería como eso. Algo importante que no lo hemos hecho. Si notan, vamos a mirar acá, que no le mostré. Vamos a suponer que la opción 1, él va a registrar a una persona. Vamos a colocar aquí a Pablo con la cédula 12. No va a registrar más. ¿Listo? Va a consultar y Pablo ya aparece allí. Se devolvió a la opción 1. Va a la 1. ¿Qué resto me va a decir que ingrese ahora? El 2. Ah, bueno, vamos a colocar aquí a Pedro. Y vamos a colocar 3, 4. ¿Va a registrar otro? No. Voy a consultar la 3. ¿Qué demostró ahora? A Pedro ahora. Me voy a devolver. Mira que tengo 1 y 2. Si yo me vengo para la 1 acá, ¿qué me va a mostrar? Opción 3. ¿Ven? Y no sabemos cuánto va a registrar el usuario, pero pues él está registrando de forma libre los que va necesitando en el momento. Claro. Entonces, mire que así ya es mucho mejor. No le estamos diciendo al usuario, ¿cuántos registros va a ingresar? Pues el usuario por el momento va a decir, no, pues va a ingresar 1. Y el día de mañana que no, pues es que ya son 2. Ah, pues es que apenas logré revisar 1. Se embala. Entonces, mire que ya así de esa forma no tengo ninguna dificultad, ¿cierto? Entonces yo ya podría controlarlo de esa manera. ¿Sí o no? Entonces, aquí fue que se me... Acá. Bueno, ya se me escachó porque lo moví acá. Pero listo, pero entonces miren que sí está funcionando, ¿cierto? Sí no está funcionando el flujito pues que queríamos o que queríamos pues, presentar. Ahora viene el 2 que es como el proceso que ya sí, de acuerdo aquí al flujo, hay que tener muy en cuenta. Eso el 2 es como que tiene más cosas para tener en cuenta y contemplar allí. Ajá. Ah, eh, en cuadro, relación 1. Sí, en la opción 1, Rodrigo, ¿cuál es la opción? Esta es la opción 1. ¿Y por dónde ibas o que o te falta mucho de pronto? ¿Cómo entran los vectores? No entiendo la pregunta. Ah, ok. Entonces, mira, aquí. Recuerda que inicialmente los vectores, como no hablan de n posiciones, yo los definí acá inicialmente con una cifra muy alta. O sea, le coloqué 1.000.000 de posiciones. O sea, una persona que llene 1.000.000 de posiciones es un poco pues, descabellado. Entonces, yo lo que hago aquí es crearlo en 1.000.000 de posiciones. Obviamente están definidos con una variable, pero le coloqué pues su tipo de dato correspondiente.
Son dos tipos de datos. Mira, uno es del nombre, que es texto, y el otro es la cédula. 1.000.000 de posiciones. Y declaré este contador 1, que este va a ser el secreto que nos va a ayudar para esto. Entonces, ¿cómo los alimento? ¿Cómo empiezo a almacenar la información? Entonces, acá la opción inicialmente de respuesta es ese, ¿cierto? Para que él pueda entrar acá. Entonces, cuando él ya entra a la opción 1, él ya muestra esto y valida la S, ya fui en la primera parte que es el nombre. Entonces, el nombre, contador 1. Ah, pero es que contador 1 la primera vez va a valer ¿cuánto? 0, ¿cierto? Entonces, 0 más 1, ese es un dato quemado que estamos colocando ahí, va a ser 1. Entonces, aquí me va a mostrar registrar nombre de persona, número, y lo que sumaría aquí 0 más 1, que es 1. Al igual que la cédula, ¿cierto? Ingresa la cédula de empleado número, en ese caso 0 más 1, 1 en ese caso, ¿cierto? Entonces, ahí ya tendríamos como digamos, el primer registro. ¿Qué hacemos acá para registrarlo? Pues simplemente tomamos al contador porque es el que tiene la posición 0 la primera vez, que se guarda ese nombre y la cédula en la posición 0 de sus correspondientes vectores. Y es obligatorio, como no sabemos cuántos registros son, contar. Mira que volví a tomar el contador, ya lo incrementé aquí, pero lo hice fue después, no puede ser antes, porque ustedes colocan esto aquí, muchachos. Me lo colocó. Si ustedes colocan este contador aquí, sí, él va a contar, pero cuando la hace la primera vez, él lo guarda en la posición ¿qué? Guarda en la posición 1 el vector y está mal. Los vectores se guardan de la posición 0. Entonces tengan en cuenta ese pequeño detalle allí. Entonces todos lo coloco después que incremente para que en caso de que quiera respuesta sea así o sea que no, no importa. Ese contador ya me guardó la siguiente posición. ¿Ya? Ya la tengo ya como reservadita ya para por si de pronto dice que va a usar la otra posición, ¿cierto? Que ahí sería pues en ese caso. No sé si de pronto eso te permitió entender un poquito esa parte, listo. Ahora, mirando el flujo acá, él dice que cuando entra la 2, lo primero que debería hacer es preguntar por la cédula, pues para saber si existe o no existe el empleado, ¿cierto? Entonces es importante ese detalle allí, muchachos. No, tampoco tan, bueno, un poquito, pues la verdad sí es un poquito porque valíamos la 3, caso de que no hubieran registro, ¿cierto? Entonces sí fue como lo que hicimos ahí realmente. Pero pues la opción 1, pues es esto porque como no sabemos cuántos registros son, ¿cierto? Entonces ahí tiene que existir un mecanismo que podamos controlar y pues es el que yo veo más sencillo de poder como saber cuántos registros tenemos, digámoslo así, pues digamos registrados, ¿cierto? Ahora, la opción 2. Entonces la opción 2 yo voy a traerme lo que está por aquí arribita, que sería esto y esto. Obviamente lo de arriba no, porque pues eso es lo que vamos a empezar a hacer ya nuevo. Entonces la opción 2, ¿sí o no? Que sería el salario de empleado. Entonces, ojo con esto. Voy a quitar esta S porque esto no me interesa por el momento. Entonces, acá opción. Entonces lo voy a cambiar acá por calcular salario empleado, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es, pues, lo primero es consultar, digámoslo así, pues, como la información del empleado, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer aquí, borrar esto, y acá voy a preguntar. Entonces, ¿cómo lo voy a preguntar? Primero tengo que saber cuál es la cantidad de datos que tengo registrados, o sea, tengo que hacer el recorrido del vector para luego preguntar si ese registro existe o no existe en cada una de las posiciones que están guardados en el vector de la cédula en este caso. Entonces yo voy a hacer aquí el para, entonces solo otra vez para. Es más, podríamos usar ¿cuál? Podríamos usar este mismo para que ustedes hicieran, pues que hicimos ahorita acá, que era este. Porque es el mismo, o sea, es la misma variable de contador, porque pues es el que está usando en los vectores, ¿cierto? Es ese mismo recorrido, ¿sí o no? Obviamente lo adentro no iría. Bueno, me serviría mucho este, ¿cierto? Que es el vector.
Pero lo que voy a hacer es darle un espacio acá para hacer la validación por aparte y luego lo que hago es dejar lo que necesito. Primero entonces me dicen que tengo que preguntar pues por la cédula, ¿cierto? Entonces yo voy a preguntar acá, dentro del para. Ojo pues, entonces, sí, dentro del vector cédula. Ah, bueno, no, todavía no, un momentico. Yo tengo que primero, a ver, yo analizo algo. La primera vez él tiene que preguntar. Recuerden que eso lo hicimos en la última clase. Entonces, la Sí. primera vez él pregunta, sí, perdón, pregunta no, dice pues que agregue la cédula, entonces Eso, escribir, ingrese la cédula. exacto, ingrese, perdón, la cédula a buscar. Entonces, la primera vez, y eso está en qué, una variable llamada cédula, ok, ya tenemos allá definida. Entonces, leer cédula, ¿sí o no? Entonces, la primera vez él la va a leer ahora hacia acá. Listo. Entonces la va a venir aquí a leer. Entonces le vamos a decir, por ejemplo, si la cédula, ¿cierto? Que ingresa el usuario es igual, pues a la primera posición del vector si está, ¿sí o no? Si sí está, entonces si él la llega a encontrar, si la llega a encontrar, entonces yo le voy a decir acá, por ejemplo, escribir cuántas, ¿cómo dice acá? Si existe la cédula, se solicitan horas trabajadas y valor de la hora. Ah, ok. Entonces, ¿cuántas horas trabajadas hizo el empleado? Un ejemplo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Necesito leer esas horas trabajadas. Entonces, yo por acá creo que tengo una variable. Vale, aquí está, horas trabajadas, ¿cierto? Ya vengo acá y aquí leo esa información. Listo. Ahora, escribir. Entonces, acá pide cuánto es el valor de cada hora de trabajo. Listo. Entonces acá leer valor hora, ¿sí o no? Así se llama la variable acá. Dale acá. Listo. Entonces yo vengo acá, le voy a decir, vean, salario es igual a, ay, pero ¿por qué salario? Pues acuérdense que por acá la tenemos definida, ¿cierto? Salario es igual a horas trabajadas por valor hora, ¿sí o no? Entonces ya tenemos ese salario. ¿Qué pasa? Como ese salario se tiene que asociar al empleado, ¿cierto? Tiene que asociar al empleado, entonces aquí hay un problema. Entonces el problema es que no tenemos todavía un vector de salario, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos aquí en este caso? Ah, bueno, vengo y hago lo mismo que tenemos acá, muchachos. Pues eso es un numérico, entonces voy a crearme otro vectorcito acá. Vector salario. Y luego vector, ajá, entonces cambiarlo al salario. Y voy a aplicar esto mismo. Y coloco este señor. Pues ya lo tendríamos ahí. Entonces ahora sí vengo. Y cuando usted encuentre a ese empleado que sí está, entonces le vamos a hacer aquí a vector, perdón, vector salario, subíndice, la posición I porque esa es la que encontró él de la cédula, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué? Al salario, ¿sí o no? Ahí él lo guardaría. Listo. Entonces, si en el caso, yo tengo acá como una dudita con algo, pero no importa. Si la cédula es igual a esta, porque si la encontró, no voy a colocar un signo porque entonces me repetiría las mismas veces que no encuentre la cédula, me la va a repetir en la pantalla. Simplemente que si no encuentro, entonces se salga
y ya quito esto entonces. ¿Sí? Simplemente se salga y vaya a buscar la siguiente cédula, pregunta, no está, entonces vuelvo y haga lo mismo. Entonces se va a quedar ahí como haciendo un flujito acá. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Eso puede tener un pequeño inconveniente. Vamos a ver si no nos falla. Vamos a ver. Entonces, hasta aquí, pues, no sé si tienen dudas, muchachos, o si es claro lo que hemos hecho hasta el momento. Pues ahí bien. Sí, profe, bien. Profe, tengo una profe. pregunta. Sí. Pues yo sé que hace rato usted lo hizo, pero todavía sigo sin entender por qué para i es igual a 0 hasta contar 1 menos 1. ¿Por qué se le pone el menos 1 y no? Bueno, vamos a hacer aquí, vamos a hacer una... vamos a suponer que, por ejemplo, vamos a hacerlo acá. Es que no tengo aquí la... Profe, pero Ahorita. una pregunta, yo creo que ahí si usted pone, no pone el -1 le sale un error, como cuando se pasa, algo así. Ajá, así es. Porque como comienza en la posición 0, entonces va a Sí, contar uno de más. Exacto, él le va a decir que como que no hay un registro después de eso. exactamente. Entonces, ahí lo voy a explicar pues, para que de pronto, si hay dudas con ello. Entonces, por ejemplo, la primera vez que el programa se carga, él va a llegar hacia el menú, ¿cierto? La variable le viene como contador igual a 0 en ese momento, cuando entra la primera vez. El usuario va a registrar un empleado. Viene acá, lee la respuesta S, y dice, listo, registre el nombre de la persona. Entonces, ¿qué pasa? Contador en ese momento vale 0, más 1, esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 1. Pero ese 1 realmente lo vamos a hacer aquí o sea, lo va a hacer es para, uy, perdón, aquí digamos acá. Lo va a hacer es para este 1 de acá. Pero eso solamente es para mostrarme en qué registro voy, ¿cierto? Porque no sé cuánto yo, entonces yo ya sé que con eso, yo sé que voy a llenar el primer registro. Entonces, ¿qué pasa? Él llegó, o yo llegué y registré el primer nombre y registré la cédula. ¿Qué pasa? Contador en ese momento vale 0. Significa que el vector, tanto este señor, ¿cierto? Va a guardar en la posición 0 del contador, pero ¿cuánto vale el contador? Vale 0. O sea que aquí la primera posición que va a guardar es la posición 0. Y lo mismo va a hacer con ¿quién? Con la cédula. Ah, pero es que era el contador 0, contador 1. Ah, sí, porque contador 1 me vale ¿cuánto? Vale 0. Entonces aquí quedan 0 la primera vez, ¿listo? Este 1, recuerdan que es el 1 que se guarda, que se suma aquí. Pero eso es más para mostrarla solamente como en qué registro voy, como para saber en qué cantidad de registros he guardado hasta el momento, o que ya llevo por el momento ya guardado, ¿cierto? Entonces, esa es la primera vez. La segunda vez, bueno, entonces llegó acá y le dice a contador, es decir, 1, hágalo igual a contador 1 más 1. Entonces, ¿qué pasa? Contador en el momento valía 0, pero ya no va a valer 0, ya va a valer es ¿cuánto? 1. Porque aquí cuando él hizo toda la asignación, aquí ya quedó en 1, ¿cierto? 0, que es lo que primero vale acá la variable, aquí 0, ¿sí o no? Más 1, pues sería 1, ¿cierto? Entonces, contador ya va a valer que 1. Entonces, el usuario sí, quiero agregar otro registro. Entonces, tú enseñas aquí la respuesta, la lee. Ah, sí es ese, entonces viene acá. Te le dice, ahora contador 1. Ahora, regístreme el nombre de la persona, número qué. Contador 1, pero ¿cuánto es el contador 1 ya? Vale 1 más 1, o sea que me va a mostrar 2, ¿cierto? O sea que sería como que hiciera esto, como si hiciera esto, por ejemplo. La primera vez yo coloqué un nombre y una cédula. Le di enter y aquí le coloqué la S. ¡Pum! Mira, esta es la segunda vez. Visualmente para el usuario es el registro número 2, ¿cierto? Para el usuario ese es el registro número 2. Pero para el sistema en la posición cual. Entonces mira que él ya registra el nombre y lo guarda en esta variable, pues no tiene el vector, pero en la posición de contador 1. ¿Contador 1 cuánto vale? 1. O sea que ya no sería en la posición 0 que guarda ese siguiente registro, sino que lo guarda en la posición 1. ¿Cierto? Ese nuevo nombre que va a ingresar. Y luego, cuando coloque la cédula, va a guardarlo esa cédula la guarda en la posición del vector sobre la contador 1. Ah, pero es que contador 1, ¿cuánto me vale? Me vale 1. Ah, ok, aquí va a quedar 1 también. Entonces ahí se guardó el segundo nombre, ¿cierto? ¿Qué pasa? Él aquí ya me prepara
para la siguiente posición. ¿Por qué le digo que me prepara? Porque puede ser que él acá no quiera agregar más registros, entonces, pero él deja el camino abierto. Él dice, si vuelven a agregar un tercer registro, ya sabemos que va para qué. Para la posición 2 del vector, pero visualmente sería la tercera para el usuario, ¿cierto? Ahora, recuerda que acá dejó el camino, perdón, recuerda que aquí, cuando él guarde la segunda vez, esto incrementa ¿a qué? Ya no va a ser a 1, ya va a ser esa 2, ¿cierto? Ojo, he almacenado dos nombres, ¿cierto? Que serían la posición 0 y 1, y acá obviamente sería ya, digamos que el contador ya está en 2. Ahora, cuando llega acá a este para, él va a leer desde 0 hasta ¿qué? Hasta contador menos 1. Ah, bueno. ¿Por qué no la puedo dar contador 1 solo? Ah, bueno, por la siguiente razón. Ahí le estamos diciendo, arranque desde 0 hasta, si yo le quito el menos 1 y dejo contador 1, va a ir hasta donde, hasta 2. Significa que yo tendría un registro en la posición 0, 1 y 2, ¿cierto? Pero realmente no tengo 3 registros, tengo 4 registros, tengo 2. Entonces tengo que hacer que él no me llegue hasta 2, sino que sea que hasta 2 menos 1. Porque realmente el contador me guarda el 2, ¿cierto? Que es lo que yo tengo acá. Entonces yo le estoy diciendo, ah, bueno, tómeme ese contador, que sería en el ejemplo que estamos pues trabajando, 2 menos 1, que sería para que él me llegue hasta aquí. Si yo no le pongo el menos 1, entonces él la próxima vez que vaya a tratar de mostrar, va a ir a la siguiente posición que no existe. Me va a decir, ¡pum! Error. No, digamos que, no me acuerdo cómo es el tipo de error. Vamos a mirar. Yo aquí le quito eso. Oh, que esta es la opción, vamos a quitar aquí en la opción 3. Acá, vamos a quitarla esta. ¿Sí o no? Y vamos a ejecutar. Y mira que como no le controlé ahí menos 1, o sea, no que va a arrancar de 0, voy a llenar aquí un registro. Por ejemplo, cualquier cosa. Se me va a dañar acá. La repito. Entonces, opción 1, cualquier cosa, 1. Voy a colocar otro. Cualquier cosa, 2. Y no voy a agregar más. Voy para 3. ¿Qué pasó? Mira que me leyó la primera y segunda posición. Cuando iba a intentar leer la tercera, porque dimos vector, iba para la segunda posición, pero iba para la tercera posición del vector, porque no teníamos 3 registros, sino que teníamos 2, él se desborda. Mira que me dice acá que no está que inicializado, porque no existe valor en la tercera posición, sino que existe apenas las 2 primeras, que fueron estas. Mira que por eso es que hay que colocarle menos 1, porque es, váyase al final, pero menos 1, para que no se vaya tan al final, sino que sea antes, que ese sí es el registro real que yo tengo guardado. Si yo le dejo por acá, por ejemplo, menos 1, mira lo que pasa, ya se arregló, ¿cierto? Pero es por eso, porque como yo guardé realmente 2, es posición, mira, posición 0 y posición 1. No hay una tercera posición. Yo no guardé sino 2 registros. Entonces, yo guardé 2 registros, pero para el vector sería la posición 1, o sea, 0 y 1. Ahí van 2 registros. Recuerda que el 0 cuenta como una posición en el vector, ¿cierto? Y en el conteo, yo lo cuento desde 1, 2, 3, 4, 5, y así sucesivamente. Entonces son 2 campos diferentes. Ojo, muy importante. Cantidad de registros versus cantidad de posiciones. Son 2 cosas muy distintas. Yo puedo tener 5 registros, pero tengo abarcado 4 posiciones en el vector. Ah, bueno, 5 posiciones en el vector arrancando desde 0. O sea que si yo leo las 5 posiciones serían 0, 1, 2, 3 y 4. Ahí tendría 5 posiciones. Pero visualmente yo diría que tengo 5, ¿cierto? Pero realmente los vectores nunca llega hasta esa misma cantidad. Siempre la cantidad menos 1, siempre. Si a mí me dicen, vamos a guardar 10 nombres de personas, pues para el vector, ¿cómo sería? Desde 0 hasta 9, nunca hasta 10. Siempre es el 10 menos 1, porque es el límite menos 1, porque estamos arrancando desde 0, ¿cierto? Estamos arrancando desde 0. No sé si de pronto, Juan, ahí me entendiste o... No, sí, profe, sí, ya quedó realmente claro, sí. Muchas gracias. Igual si tiene las dudas, pues obviamente pregunta, porque la idea es que lo entienda, ¿cierto? Es Ah, como lo no, sí, claro. importante. No, pero sí, profe, muchas gracias. Ahora sí ya quedó claro.
Listo. No, importante lo que sí lo tengan claro porque eso depende mucho del entendimiento del ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya llegué aquí, así dando la información. Bueno, acá está la 3, es acá realmente. Pues acá él va al registro, pam, pam, pam. ¿Yo qué podría hacer acá? Ahora sí, yo podría copiarme otra vez esta opción de repetir decisión. Todo lo mismo me lo puedo volver a copiar, pero teniendo en cuenta lo que le vamos a ver a continuación. Ojo acá. Obviamente aquí ya terminó la búsqueda con el para. Pues yo espero que después de esto, pues él me muestre las opciones, ¿cierto? Entonces aquí sí lo voy a poner bien chévere. Entonces acá pues le voy a decir aquí al usuario que la opción 1, ¿cierto? Ahí sí se repetió el proceso. Sí es. Entonces, opción 1, repetir proceso, ¿cierto? La opción 2, entonces le podríamos decir acá, por ejemplo, volver al menú principal, escribir. La opción 3 sería, por ejemplo, salir, ¿sí o no? Por ejemplo. Entonces, como aquí sí va a poder repetir el proceso, aquí sí me toca ¿qué? Tener un para, pero no un mientras para que controle el acceso aquí cuando se vaya a repetir. Entonces, mucho cuidado que acá tengo otro mientras. Listo, mucho cuidado. Entonces, digamos que la primera opción es repetir, entonces yo debo de garantizar que él me repita esta misma opción que es la 2. Entonces yo vengo acá y antes del 2, entonces yo llego y le digo acá, mientras, ¿cierto? Yo le voy a colocar opción 2 porque realmente esa es la opción 2, ¿cierto? Sea igual a verdadero, ¿sí o no? Hacer. ¿Dónde debo de colocar este fin mientras? Esa es la respuesta más fácil que usted debería de saber ya. Esto usted lo va a cortar y muchachos, guíense, esa es la opción 2, vea. Vaya a colocar ese fin mientras antes de salir de la opción 2. O sea, cuando usted da la opción 3, la pega, vea. Cuando usted da la opción 3, mire que aquí se reventó él. Lo pone aquí. Pero es que aquí hay otro fin mientras. Sí, acuérdense que este fin mientras era de aquí de la opción repetir decisión, ¿cierto? Entonces ahí ya no tiene pérdida. Y ahí son dos mientras que hay que colocar en ese caso, ¿cierto? Voy a darle aquí y le voy a dar aquí editar. Ahí ya queda más o menos, ¿sí o no? Entonces ya, lo que voy a hacer acá es que llegar, tomar opción 2, ¿cierto? Y antes de eso, pues inicializar acá para que pueda entrar, ¿sí o no? Y aparte de eso, voy a definir la opción 2 como lógico, ¿cierto? Pero, ¿por qué no usa la opción 1? Porque la opción 1 no tiene opción de repetición. Entonces, cuando tengan temas de repetición, muchachos, importante. Usted coloca esa opción 1, opción 2, opción 3, porque hay temas de repetición, ¿cierto? Pero si también tenga en cuenta el submenú y todo eso. Listo. En esta guía no lo voy a estresar con submenú, no se preocupen por eso. Vamos hasta el menú solamente y ya, para que no tengan ese estrés ahí con eso. Listo, entonces opción 2. Entonces, como yo ya validé aquí la opción 2, ¿yo qué hago? Entonces voy a copiarme esto mismo y ahora sí voy a reorganizar esto acá. Entonces, la opción 1 ya es repetir, pero o sea, que él viene aquí a hacer por eso acá. Por lo tanto, yo dejo que opción 2 igual a verdadero y menú va a ser ahora ¿qué? Falso. Porque él no va a ir a hacer la repetición del menú, él va a quedar solamente aquí en la opción de repetir la opción, digamos, la opción 2 de volver a hacer, ¿cierto? Me copio estas mismas variables. ¿Qué me dice la segunda opción? Volver al menú principal. Ah, ok, entonces aquí ya me cambia un poquito. Mira, aquí las pego. Ya opción 2 no puede ser verdadero, porque entonces se me va a quedar aquí es un flujo, ¿cierto? Flujo en la opción 2. Lo que hago es que aquí en menú debe ser ¿qué? Verdadero para que él se vaya hasta allá y le deje pues colocar esa opcióncita allá y repita el menú. ¿Qué me falta aquí? Agregar la opción 3. Y la opción 3 dice que va a salir.
Ah, perfecto. Entonces acá yo llego y dejo todo eso como que como falso, ¿sí o no? Y adicional, pues yo le voy a pintar casi que lo mismo que está aquí, ¿cierto? Pero en ese caso le voy a decir, por ejemplo, eh, gracias por utilizar este software, ¿sí o no? Ya le saldría ese mensajito, todo falso para que se salga y ya termina en 5 segundos. Y la última opción, ahora sí, yo pintaría que repetir decisión. Si algo la verdadero, pues porque él va a repetir aquí nuevamente este proceso. Pero ¿cuál proceso? Sería el menú que hay acá, ¿cierto? En ese caso. Eso es lo que él repetiría allí en ese caso. Listo. Entonces, si yo pruebo rápidamente esto, yo creo que ya estaba ejecutando. No. Aquí, ahora sí. Entonces, vean. Voy a colocar registro, cualquier cosa, la cédula 1, sí, otro. Cualquier cosa, ingresa a cédula 2 y no voy a colocar más. Salario, entonces voy a ir a la opción 2. Ingresa la cédula, la cédula 1. Como lo encontró, miren que me sale la pregunta. ¿Cuántas horas trabajadas hizo el empleado? Miren que él ya me lo asoció ya, ¿sí o no? Ah, ya sé cómo solucionar un problema que tenía pensando ahorita, muchachos. Me tenía algo cabezón. Ya sé cómo solucionar un problemita que acabo de identificar. ¿Cuántas horas trabajadas? Vamos a suponer que trabajó 20 horas. ¿Cuánto vale la hora? Listo, vamos a ver que 10.000. Entonces, bueno, faltaría como, o sea, que el salario a pagar es tanto, ¿cierto? O el salario de la persona es tanto. Pero bueno, repetir proceso. Miren, pues yo voy a colocar cualquier cosa. Opción incorrecta, ¿sí ven? Es tan. Deberíamos, ahí me lo voy a mostrar. Opción 1, voy a repetirlo. Dalo ahí. ¿Sí ven? Entonces, si usted está concentrado, muchachos, esto le va fluyendo poco a poco. Yo sé que ya más de uno la tiene más que clara, ¿cierto? Entonces, ese es el truco de eso. O sea, el truco de los lógicos es eso. Se activa uno, actives el otro, no active nada. O sea, esto usted lo juega con eso. Y es de lógica, o sea, es lógico, ¿cierto? Eso es como el truco acá. ¿Cuál es el problema que le dije que encontré? Que me caí en cuenta de algo. Muchachos, si yo no lleno el salario de una persona y lo pretendo mostrar acá ahorita, muchachos, se me va a reventar, porque en el momento no he llenado salario para esa posición. ¿Qué podemos hacer nosotros, muchachos? Vamos a hacerle una jugadita aquí bien chévere al vector salario, pero aquí cuando estamos llenando los datos de los empleados. Por ejemplo, acá, como nosotros en el momento estamos registrando empleados, pues lo ideal es que los salarios sean en cero, pues porque no están trabajando, ¿cierto? Ya yo registro empleados, pero en el momento pues no tienen salario en ese momento. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que cuando nosotros realicemos el registro de un empleado, para garantizar que no se nos vaya a embarrar el programa, vamos a colocarle aquí, vector salario, en la posición 0 de ese registro. Ahora, no, en la posición contador 1 también, de ese empleado que estoy registrando, llévele 0. ¿Para qué? Para garantizar que mínimamente cuando yo registre un empleado y la cédula, le registre el salario en 0. ¿Cómo así, profe? Sí, porque cuando usted viene aquí y se lo agrega, él lo que hace es que quita el 0 y pone el total de ese salario que ha calculado previamente. Entonces yo lo voy a colocar aquí una cosa bien chévere. Le voy a decir, por ejemplo, al final, ¿cierto? Al final, porque repetiría cuando voy a volver a colocar otro salario. Pero lo voy a colocar aquí, en escribir, en espacio, escribir. Entonces, el salario a pagar cuando lo encuentre. El índice va a quedar con un valor. Sí, yo creo que me funcionaría. El salario a pagar al empleado. Vamos a ver si me funciona, que tengo unas duditas. Entonces, al empleado vector. Pero no sería cédula, sino que sería, por ejemplo, nombre empleado, ¿sí o no? Ujú. ¿Por qué la dijiste por fuera del ciclo? Vamos a ver.
porque como él guarda la última posición que haya calculado, sí, como solamente le encuentra una, debería. No sé, tengo una duda con algo acá. ¿Sabe qué voy a hacer aquí? Como lo va a encontrar una sola vez, entonces voy a crear una variable auxiliar. ¿Ya? Pues como lo voy a llamar acá. Voy a llamar, por ejemplo, vamos a llamarla posición encontrada. Es una variable numérica, ¿listo? Una variable numérica común y corriente. ¿Qué voy a hacer con esa posición encontrada? Entonces, si él encuentra la cédula, yo acá dentro del sí, pues porque aquí sí la encontró, yo voy a hacer acá lo siguiente. O sea, en la posición encontrada, llévele lo que tenga ahí para que no me lo cambie. Cuando lo encuentre, si tengo 3 registros, posición 0, 1 y 2, si me lo encontró en la posición 1, él ya entra aquí. Aquí entra el 1. ¿Qué hace con ese 1? Me lo entrega a esta variable. Y ya no la, si él vuelve a la vuelta, no lo vuelve a encontrar ese registro. Entonces solamente me registró en posición encontrada ese valor número 1. Entonces acá ahora sí le voy a decir que el empleado en esa posición encontrada, que ese sería el nombre del empleado, aquí sería es salario. Vamos a ver si toda esa teoría que les acabo de contar si funciona, que puede que siga este profesor como tabla de puro cuento. Eso no creo que funcione, pues no sé, puede que me equivoque. Pero antes de demostrar ese funcionamiento, yo quiero hacer algo acá para que ustedes pues, vean todo esto correctamente. Cuando me muestra la lista de empleados, yo le voy a colocar aquí algo adicional ahora. Salario pagado. Vector, salario, con su índice ¿qué? Y listo. Vea pues la maravilla de la programación, que esto, por eso es que me gusta programar. Vengo acá. Entonces, la primera vez voy a consultar, no encontró nada, porque obviamente no he ingresado nada, ¿cierto? Me devuelve el menú principal. Voy a registrar un empleado. Entonces, pum, registro acá. Registre el nombre. Vamos a colocar aquí a Diego. Diego tiene la cédula, no sé, 11131. Listo. Enter. ¿Va a registrar otro? No, hombre, qué pereza. Listo. Para el 3. ¿Qué me salió? Vea, cédula 111 a nombre de Diego. ¿Ya lo pagado? No le hemos pagado nada. Ah, listo, no he pagado. Listo, no hay problema. Me devuelvo al menú principal. Resulta que Diego trabajó todo ese mes, ya, se ganó su salario. Y lo van a registrar, salario de empleado. Déseme la cédula. Y te voy a colocar cualquier cédula, porque pues me va a buscar cualquiera, ¿cierto? Entonces miren que acá, y tiene sentido. Pues, no me acordaba de esta variable. Ya. ¿Qué pasó aquí con esta variable? Como no la tengo inicializada, pues, claro, se va a reventar. Entonces, vamos a corregir esto. Esto es en la línea 110. Perfecto. Sí, sí, eso es lo normal. Porque él está aquí adentro. Que no lo estamos controlando, es que no lo estamos controlando. Pequeño detallito. Lo que vamos a hacer acá, muchachos. O sea, no sé si me entienden, miren. Él entra, pues yo quito, como esto está por un ladito. Lo cierro. No sé si entienden la lógica, miren. Él aquí entró, pues encontró la posición y la guarda. Viene acá. Y como ya aquí no se controla con el sí, miren que el sí llega hasta aquí solamente. O sea, hasta aquí llega el sí. Claro, esa posición encontrada, él no la tiene asignada. Entonces se va a reventar, ¿cierto? Entonces lo que podríamos hacer aquí en ese caso es tomar este mismo mensajito y dejarlo adentro del sí. ¿Por qué razón? Porque asumiría que como yo coloco una cédula y las cédulas no se repiten, entonces él no me va a encontrar 2 veces un registro. Debería ser solamente uno. Entonces yo aquí garantizo que mínimamente me muestre que es el solo registro con la información correspondiente. ¿Listo? Yo sí lo vi ahorita, pero pues no me acordé que iba hasta allá y de pronto por eso. Pero bueno, ahora sí volvamos atrás al escenario. Ya no va a fallar, muchachos, créanme que no.
Consulto, no hay nada. Bien. Voy a registrar a Diego otra vez. Listo. Con la cédula 111. Listo. No voy a agresar más. Lo consulto. Ahí está con el salario cero, ¿cierto? Porque no le han pagado. Diego trabajó, le van a pagar. Déseme la cédula. Va a colocar cualquier cédula. Y obviamente ahí ya no me vas a hallar porque ya lo controlé dentro del sí, ¿cierto? Entonces allá venga. ¿Va a repetir el proceso? Sí, yo quiero buscar otra cédula. La va a buscar. 111. Ahí le encontró porque ya me está pidiendo las horas. ¿Cuántas horas trabajó Diego? Aquí digamos que supone que Diego trabajó 48 horas puede reglamentarias, un ejemplo, en la semana. Listo. ¿Y cuánto es la hora? Vamos a poner que a Diego le pagan a 35.000 por la hora. Listo. Un tipo empresario. Entonces ya le da enter. Entonces mire lo que dice ahora. El salario a pagar al empleado, ¿quién? Diego, que le pertenece a esa cédula. Mire que sí funcionó hacer esa posición encontrada. ¿Sí se deciden? Es lo chévere de la programación, muchachos. Es que es 1.680.000. No, yo no quiero repetir, quiero ir al menú principal. Lo voy a consultar. Ahora que me salió, el salario pagado para Diego. No, voy a registrar otro empleado. Perfecto. Vamos a registrar otro. Vamos a registrar a Iswar. Entonces, Iswar, con la cédula 2222. ¿Sí o no? ¿Va a confirmar otro? No quiero ingresar más. Listo. N. Voy a consultar cuántos empleados he guardado. 3. Miren que ya Iswar me registré en cero porque no le han pagado, ¿cierto? Ah, listo. Lo voy a devolver. Voy a pagar salario. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, con este comportamiento acá. Pasa el siguiente mes, ¿cierto? Le van a pagar a Iswar y a Diego. Entonces van a encontrar primero a Diego. De Diego en esta ocasión, como yo creo que le pagaron bueno y que no, que tan bacano trabajar, trabajó 90 horas. O sea, trabajó 15 días, por ejemplo. Y le pagaron los mismos 35.000 pesos. Entonces a Diego le van a pagar 3.150.000. Cuando ya sea programador, está el mismo que va a recibir, ¿cierto? Básico. Entonces ya Diego se gana eso. Le va a repetir si va a buscar otro, a Iswar. Ya, eso, Iswar, su cédula. Ah, 222, listo. 222. ¿Cuántas horas trabajó? Y fue a salir un semillero de programación. Le pagan, pongámosle que trabaja, no sé, 45 horas, pero pues, como están empezando apenas y todo, 20.000 pesos, es un ejemplo. Le van a pagar 900.000. Bueno, para arrancar, ¿cierto? Es un mes de trabajo, de práctica allí. ¿Va a registrar otro, volver al menú? No, yo quiero volver a salir. Listo, voy para el menú principal. Me voy a ir a la consulta y fíjense ahora. ¿Cómo lo ven? Esto haga de cuenta como una base de datos. Pues igual, eso iba guardando. Pero miren qué es lo importante de jugar con los vectores, muchachos. Esto es una funcionalidad de un vector. ¿Ven? Pero eso, o sea, supongamos, yo hago yo lo hago y mañana vuelvo y lo abro y agrego más datos. Ya ahí sí no, es como si comenzara otra vez en cero. Obviamente, porque aquí estamos, los vectores no son datos que se almacenen de forma permanente. Acuérdate que los En el vectores, momento que uno lo en el está momento que haciendo. tengas, exacto. ¿Cuándo podemos ver esa información? Así que lo apago, cierro el programa, eso, cuando veamos fichar, ahí, cuando vemos bases de datos, ahí sí les va a gustar. Si esto les gustó, eso les va a gustar más todavía. Profe, sí. Eso es Bacano. una cosa muy chévere. Miren, ahí ya hicimos un comportamiento de pues una entre comillas base de datos. ¿Cuál es la última opción que nos falta? Pues la más difícil de todas, salir, ¿cierto? Entonces, simplemente, pues, vamos a ver dónde están los salir. Aquí está el de otro modo. Está el de otro modo ya controlado. Aquí está el de otro modo. Relación 4. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues, eh, vamos a copiarnos dale. Aquí me faltó darle el mensaje de que gracias por usar el programa. Entonces, copiémonos esto. Vamos a colocarlo acá. ¿Sí o no? Y esto mismo me lo voy a copiar allí. Acá. Inclusive acá también debería colocarlo. Porque se me está saliendo. Lo voy a quitar estas dos. No son las mismas. Entonces no haya problema. Listo. Solo son dos acá. Repetir falso, menos falso. Porque se va a salir. Entonces ya se salió. Y acá
si me lo voy a copiar todo y lo pego. Entonces, ya no tendría en cuenta opción de repetición porque eso solamente me aplica para cuando sea en este menú de acá, ¿cierto? Entonces ahí solamente en ese menú sí me aplicaría esto. Gracias por usar el software, menú igual a falso, ¿cierto? Y si agrego una cosa totalmente distinta, entonces, bueno, ahí sí tendría que hacer otro, no, aquí sí que salga, pues ya lo vamos a controlar ahí ya, que le Sí, damos un mensaje que diga son incorrecta y se salga el programa, ¿cierto? Pues ya serían, ya estando ahí, entonces, que salga y que, bueno, no, esto sí no va ahí, este es el que va acá, listo, se salga el programa. Muchachos, ¿cómo les pareció el programita? profe, muy chévere eso. Uf, Sí, por Eso dos. aquí. Buenísimo. Sí, profe, estuvo bueno. Chévere. todo, claro, como va guardando esa información ahí. Sí, o sea, desde que agreguemos la información, bien, porque como el programa no se puede controlar que si es numérico no le pongan test y cosas así, pues es difícil. En C# si hay forma de que si va a colocar un campo que es numérico y usted le pone test, usted puede hasta bloquear las teclas que sean diferentes a números. Usted la puede bloquear, o sea, usted pone una vez y eso no le deja presionar nada, ni punto, ni coma, nada, usted la puede bloquear. Y si Ah, es ya. un campo de solamente sea para información de tipo texto, entonces uno puede bloquear el teclado numérico, o sea que no pueden colocar números. Entonces es mucho mejor. Pero acá es lo más mío que uno puede hacer es esto. Ujú. Realmente esa es como lo que uno puede mayormente llegar a hacer en ese caso, como controlarlo de esa forma. Profe, Y ¿usted me tienen puede, por dudas. favor, volver a quitar o quitarme la duda que me quedó con la de posición encontrada? Sí, vean. Por ejemplo, acá, cuando vamos a suponer que yo tengo tres registros, vamos que la posición 0 tengo la cédula 1, pues la Es posición dentro 0 de la tengo la opción 2, cédula, profe, ¿cierto? sí, en opción 2. Entonces, presten mucha atención para que me entiendan el por qué pues porque usé bueno, aunque ya estando aquí, yo ya lo podría omitir. Eso ya lo podría omitir. Eso era por yo estaba por fuera del para. Pero como a la final yo caigo en cuenta de que, pues, yo caigo en cuenta de que pues, si él entra acá, él me encuentra un solo registro, entonces yo no necesito, ya no necesito usar esto realmente, ¿cierto? Solamente con este ya él se controla porque estamos dentro del para. Mira que estamos dentro del para. Ella con la posición que le encuentre, tráigame el nombre, ¿cierto? En una posición y ya la podríamos quitar acá. Eso era porque como lo estamos viendo por fuera del ciclo. Entonces yo estaba guardando de una forma temporal qué posición fue la que le encontró ahí. Si le encontró aquí una posición, entonces tráigame en esa posición, digamos, temporal, jugar MSI, pues ese valor de ahí y ya después por acá lo uso. Pero como acá solamente él entra aquí es cuando me encuentre uno, ¿cierto? A no ser que hayan colocado mal información. Si colocan dos ceros iguales, graves. Pues aquí la sobrescribe. Pero, por ejemplo, en base de datos tenemos que controlar eso. Tenemos que decir error, resiste la cédula, cosas así, ya tenemos que controlarlo. Pero es eso. No, ahí digamos de cuenta que no les coloqué eso de la variable temporal. O esa variable que ahorita no. Hagan de cuenta que no existe allí. Pero era pues por si yo sí iba a trabajar por fuera del para. Como ya estoy colocando aquí la respuesta acá dentro del para. Pero es que se puede repetir. No, se puede repetir si colocan la misma cédula varias veces. Pero PCI no, pues no, digamos que si la colocan dos veces, eso no es culpa de nosotros. Eso ya es culpa de quien ingresó la información, ¿cierto? Pues estamos como asumiendo ya la responsabilidad al usuario que agrega la información. No sé si eso de pronto ya Sí, merma un profe, muchas poco la gracias. inquietud. Ya, sí, ya me quita la inquietud. Muchas gracias, profe. No, con mucho gusto. No sé, muchachos, ¿cómo lo ven? Pues si eso igual lo vamos a hacer, eso lo pensaba hacer mañana, de hecho, pues en la clase de mañana. Pero mire que ya aquí yo lo planteo pues con otro tipo voy a tratar de aplicar como con otro tipo no sé, de contexto pues, diferente. Pero eso es lo que yo quería como hacerles, digamos, en este repaso, era ver cómo trabajar un vector con n posiciones, ¿cierto? Entonces, bueno, lo planteé en un momentico, vamos a hacer ejercicio así, ya empezamos a hacerlo.
Bueno, crean que es que eso Me, lo me tenía. muestra, por favor, qué pena, me puede mostrar la parte de la opción 3 y no, ya puede continuar, que es que tengo ahí como una duda y ya. Opción 3, acá. Eso. Gracias, profe. Ajá. Bueno, voy a cancelar voy a cancelar la grabación. Igual, pues, si tienen otra duda, me van preguntando.